Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Juan capítulo 14, verso 1 al verso 6 dice de la siguiente manera la palabra bendita del Señor. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermosa escritura que la mayoría deberíamos conocer. El tema que hoy nos ocupa es nuestra patria celestial. ¿Qué es patria? Patria es la tierra, amados hermanos, una tierra que le llamamos tierra natal, o una tierra donde se nos ha adoptado. Hay quienes dicen: esta es mi patria, ¿no? Hay quienes dicen: yo me siento orgulloso de haber nacido en México. Y así en cada país, cada persona se siente orgullosa de haber nacido en su país. Patria, tierra natal o adoptiva, ordenada como nación a la que se siente ligada el ser humano. Es la tierra de los ancestros, el lugar geográfico que se adopta como su hogar. Ahora, nuevamente podemos darnos cuenta, ya que hemos leído Juan capítulo 14, que el Señor dice: creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. Hay algo importante, quiero que entendamos, y vamos a leer un poco esto. Dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Otra traducción dice: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Y ciertamente, amados hermanos, esta es una promesa de parte del Señor. Pero algo importante dice el Señor en el verso número 3. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice: y si me fuere y les prepararé el lugar, que dice ahí, vendré otra vez. Hay una promesa de parte del Señor. El Señor, recuerde que Cristo Jesús, o Dios en Cristo Jesús, cumple el plan redentor, el plan para llevar a cabo, amados hermanos, algo maravilloso para que usted y yo pudiésemos ser redimidos, perdonados. Cristo Jesús, o Jesús el Mesías, sufrió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, fue sepultado, amados hermanos, por nuestros pecados, y resucitó con poder y gloria de entre los muertos para darnos vida. Ahora, al Él resucitar, visita, amados hermanos, a los discípulos
Recuerde que se menciona a Tomás en una ocasión donde Tomás escucha lo que dicen los discípulos, que el Señor había resucitado. ¿Y qué dice uno de los discípulos, Tomás? Si no toco las heridas, si no meto mi dedo en su costado, en las heridas, no creeré. Y bueno, ya saben ustedes que el Señor se le hace presente y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y acá el Señor le dice a los discípulos: voy a ir a preparar lugar para ustedes. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dice el Señor. Pero voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? Tenemos una patria celestial. Oiga bien, es un lugar donde aún no hemos estado, pero es un lugar preparado para acoger, para recibir, para dar, amados hermanos, calor a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Voy a preparar lugar, y si fuere el Señor, amados hermanos, como Él lo dice, si yo voy a preparar lugar para ustedes, vendré otra vez. Ya que lo prepare, voy a venir otra vez. Cristo Jesús viene pronto, iglesia. Cristo Jesús viene pronto, iglesia. Por eso dice el verso 3: si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez. Voy a venir otra vez, dice el Señor, y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y mire quién habla ahí, Tomás. Señor, ¿no sabemos el camino? Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y yo quiero que entienda esto. Y luego dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor dice: voy a preparar lugar y voy a volver. Saben a dónde voy y saben el camino. No sabemos, Señor. Pues ahora saben cuál es el camino. Yo soy el camino, dice el Señor. Soy el único medio para poder llegar al Padre. Soy el único medio para que entiendan la divinidad. Soy el único medio para que lleguen a ese lugar que voy a preparar. Lugar para todos. Hermano, ¿cuántos se pelean acá en la tierra y dicen: hermano, es que ando peleando mi herencia y no me importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a quedarme con la mayor parte? Hermano, ¿para qué se pelea por tierra aquí en este planeta, cuando el Señor ha preparado lugar para usted y para mí? Hay quienes entre familias se andan peleando, amados hermanos, casi quitándose la vida. Algunos andan peleando por un pedazo de tierra. Pues póngase a trabajar, honre a Dios y Dios va a honrarle a usted. No, pero que es responsabilidad de nuestros padres que nos dé un pedazo aquí en la tierra. Ya no pelee, iglesia, hermano, hermana, ya no pelee. El Señor dice: voy a preparar lugar para ustedes. Encárgate de obedecerme para que puedas partir conmigo cuando yo vuelva. Cristo vive. Lugar para todos, amados hermanos. Lugar especial, amados hermanos. Igual para todos. Cristo Jesús ascendió. Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Quiero que entendamos algo. Él dice: voy a preparar. No les dijo: el lugar ya está preparado.
¿Por qué les digo esto? Porque vamos a entender más adelante algo. Dice el Señor: voy a ir a preparar lugar para ustedes, y si les preparare lugar, vendré otra vez. Y si el Señor no preparara ese lugar, ¿no vendrá? Cosas importantes que debemos analizar nosotros, amados hermanos. Jesús es el único camino para llegar a ese lugar. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Puede ser, pero solo un camino te lleva a la patria celestial. Solo un camino te lleva a la patria celestial. Un lugar que usted y yo aún no conocemos, pero es un lugar donde queremos estar. Yo les pregunto, aparte de nuestro México lindo y querido, ¿en qué lugar le hubiera gustado a usted nacer geográficamente aquí en esta tierra? Alguien dígame. ¿En dónde, hermano? En Jerusalén, dice la hermana. ¿A dónde le hubiera gustado a usted nacer? Que dice, bueno, yo amo México y me siento orgulloso de que Dios me permitió nacer en México. Yo amo mi patria. Pero ¿qué otro lugar le hubiera gustado nacer? Todos se van para el norte, todos se van para Europa. Nadie quiso nacer en la India. Nadie, no piensa en esos lugares, hermano. Pero vea, ¿por qué pensamos de repente en lugares bonitos, en lugares económicamente un poco más estables? Porque siente que vas a ser acogido, siente que vas a estar mejor, sientes que vas a estar bien. Pues el Señor tiene algo para nosotros. Nosotros tenemos una patria, amados hermanos. Quiero que vaya conmigo, porque ¿dónde está el lugar que Jesús fue a preparar? Dice el Señor: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si fuere yo a prepararle lugar, vendré otra vez. Déjeme decirle que Cristo Jesús viene pronto, porque ese lugar ya está preparado. Ahorita lo leemos. Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo, por favor. Filipenses capítulo 3. Vamos a darle lectura. Verso 20 y verso 21. Verso 21, perdón. Filipenses capítulo 3. Verso 20 y verso 21. Cuando lo tenga, me ayuda a darle gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo glorificado. ¿Dónde está nuestra patria? Está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted se da cuenta de algo. Mire, hay personas, sean políticos, sean deportistas, sean actores, sean personas comunes que no tengan, amados hermanos, alguna profesión quizá, pero se vienen a México y en determinado tiempo, claro, hay las leyes que se debe cumplir cierto tiempo, luego se hacen ciudadanos, ¿sí o no? Dicen, ya se naturalizó, ya acogen este país, o sienten que este país ya los acogió y aman este país, dicen, aquí me quedo y ahora me hago ciudadano. Hay un proceso definitivamente. Pero vea, amados hermanos, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos para darnos vida. Ya no depende del Señor, depende de usted y de mí. Es importante aquí cuando leemos, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero vea, ¿cómo puedes hacerte ciudadano
de un lugar en el cual aún no habitas. Las leyes sobre la tierra son unas, las leyes celestiales son otras. Desde este planeta te puedes hacer ciudadano del reino de los cielos, pero hay que cumplir con requisitos. Hermano, no es normal que uno tenga que habitar en ese lugar y pasar cierto tiempo según las leyes de cada país, ser residente, estar en un aspecto legal y después aplicar para la ciudadanía. Sí, en toda la tierra hay diferentes leyes en cada país, pero las leyes celestiales son diferentes. ¿Sabe por qué? Porque como dice la palabra del Señor, que el Señor es santo y en la patria celestial nada inmundo entra. Por eso dice el Señor: no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque allá no corrompe el orín, no entra ladrón, no entra el pecado, es santidad en aquel lugar. Entonces todo aquel que quiera ser ciudadano desde este lugar debe llenar la aplicación, y el único camino se llama Jesús. No, yo me quiero ir al cielo. Solamente los ciudadanos van a aquel lugar. Allá no se aceptan residentes, allá no se aceptan visas, amados hermanos, de turismo. No, en la patria celestial solamente ciudadanos que ya van a radicar, que van a ser acogidos por aquel lugar. Qué maravilloso, hermano. Y a veces acá, ay, yo no sé por qué yo no nací en Australia, por qué no nací en Suiza. Yo me siento orgulloso de ser costeño, hermano. Nací en Guerrero. Ahí el Señor me permitió nacer. Pero amo mucho Tijuana porque Dios me permitió llegar allá y vivir algunos años. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Las cosas terrenales pasan. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús? Hay una patria, amados hermanos, que nos espera. Hay una patria que quiere acogernos, pero se necesita hacerse ciudadano. Cristo vive. La patria, amados hermanos, precisamente es una tierra, o la tierra natal, decimos. Por ejemplo, cuando alguien ha salido al extranjero, vive en el extranjero, en cualquier país, luego dice: voy a mi tierra natal. Aún estando aquí en México, ¿verdad? Si va uno a su pueblo, a su rancho, que dice: voy a mi pueblo natal. ¿Por qué dice natal? Del natalicio, donde nací. ¿Sí o no? Algunos se avergüenzan. Yo no sé por qué se avergüenzan de dónde nacieron. Yo me recuerdo que conocí a un joven allá en una empresa y le preguntaban: ¿de dónde eres? Yo me recuerdo que él decía: soy de Acapulco, Guerrero. Y yo lo escuchaba. Y un día le pregunto: bueno, yo sé que eres de Guerrero, pero ¿en serio naciste en Acapulco? Me dice: sí. Le digo: ¿en qué colonia? Digo, yo nací ahí, yo viví ahí. Bueno, dice, cerquita de Acapulco. ¿De dónde eres? Ya me dio el nombre. Resulta que es cerca de un pueblo donde yo me crié también. Yo nací en Acapulco, pero me crié con en el pueblo de mis abuelos también, en el pueblo, en la playa. Y le digo: ¿por qué dices que eres de Acapulco? ¿Por qué te avergüenzas del pueblo donde naciste? Eso es aquí en la tierra. Pero de repente puede haber la mentalidad de alguien de decir: me hubiera gustado haber nacido en tal país o hacerme ciudadano de tal país. Pero déjeme decirle que hay una patria que quiere acogernos. Tenemos una patria celestial, amados hermanos. Pero ahí nuevamente, ahí no se dan, para ir a aquel lugar no se dan visas de turismo, visas de trabajo, no se dan residencia, porque un residente no es lo mismo que un ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Le leo que es un ciudadano: persona considerada como miembro activa del Estado de ese país,
titular de derechos y obligaciones políticas, donde esa persona está sometida a las leyes de ese lugar. Y ahí le voy. Precisamente para hacerte ciudadano de alguna nación acá en la tierra, debes habitar en aquel lugar siendo residente principalmente. Usted y yo todavía no estamos formalmente, por decirlo así, en la patria celestial. El Señor dice: voy a preparar lugar para ustedes, y si les preparo un lugar, vendré otra vez. Mientras tanto, nosotros tenemos que empezar con la documentación, y lo primero es que entendamos que el camino para llegar a la patria celestial es Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. En ningún otro hay perdón más que en Cristo Jesús nuestro Señor. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo vive. Hay una patria celestial, y acá es donde se debe cumplir con todos los requisitos. Precisamente, amados hermanos, nuevamente, este aspecto espiritual, hablar de nuestra patria celestial, el lugar, esa patria que va a acogernos, es el único lugar donde los requisitos son diferentes. Un ciudadano es aquel que es un miembro activo de ese país, de ese estado, como se le conoce, con derechos políticos, pero también con obligaciones, donde está sometido a las leyes de esa nación, de esa patria. Por eso, si usted y yo queremos empezar a cumplir con esos requisitos, es importante que nos sometamos a las leyes celestiales. Por eso el Señor Jesús decía, y Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Esperaban, amados hermanos, que Jesús se levantara como rey en todo Israel. Pero Él no venía con el reino terrenal. Él no venía a ser rey terrenal para sentarse en un trono y gobernar terrenalmente o políticamente a Israel. Él venía, amados hermanos, a traer el reino celestial, las leyes de la patria celestial. Todo aquel que quiera hacerse ciudadano puede hacerlo. Cristo el Mesías, Jesús el Mesías, es el único camino. Nuevamente, ahí no tienes que ser residente, no hay visas ahí. Ahí solamente puro ciudadano entrará para quedarse. Pero aquí es donde va a obedecer las leyes de esa patria. En una ocasión les hablé acerca de lo que es un apóstol. Volverá a tocar ese tema primero Dios. Muchos se llaman apóstoles, muchos se dicen apóstoles y ni siquiera saben qué es un apóstol. ¿Alguien sabe qué es un apóstol? Mire, el Señor Jesús dice que escogió a 12 de entre miles de discípulos, escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Esto no es nuevo. Aún antes de Cristo, un apóstol era una persona que se asignaba para ir a otra región, por decirlo. Si iba de un país a otro y lo enviaban a tal región de tal país, el apóstol no iba solo, siempre iba con comisiones. O sea, iban personas acompañados, pero el apóstol era el responsable. Tenían que llevar a ese lugar. Oiga bien, si hablamos de México, de España, de Inglaterra, va representando al país, pero tiene que llevar a aquel lugar, aunque no sea de su región, sea otro lugar. El apóstol, su misión era llevar, amados hermanos, la cultura, el idioma, todo lo que relacionaba al país que lo enviaba.
tenía que ir a aquel pueblo, a aquella aldea, a aquella nación, a aquel grupo de gente que estaba en las montañas, por decirlo. Eso era un apóstol, alguien que era asignado para llevar la cultura, no su creencia, sino la cultura de aquel país. Usted y yo somos, amados hermanos, miembros, amados hermanos, de la familia de Dios. Usted y yo somos parte del reino de Dios, y lo que tenemos que llevar a la gente es la doctrina, el evangelio de Jesús el Mesías. Es un apóstol, alguien asignado, tenía que enseñar la cultura de ese país, el idioma de ese país, todo lo relacionado aún a leyes, a situaciones políticas, e implementarlas en ese lugar. Entonces aquel lugar ya se asignaba como parte de aquella nación. Por eso el Señor dice: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No van a hablar de ustedes, son mis apóstoles, dice el Señor. No van a hablar de ustedes, van a hablar de mi evangelio, van a hablar de mi reino, dice el Señor. Ahora, usted y yo recibimos la palabra de Dios, se nos predicó de ese reino. Debemos hablar el lenguaje de Dios, debemos vivir conforme a las leyes de Dios, debemos ser obedientes a las leyes del Señor. Aquí están en la palabra de Dios, amados hermanos, la Biblia, la que conocemos como Biblia, la palabra de Dios, la palabra sagrada. Siendo obediente a las leyes de Dios, estamos cumpliendo con requisitos para poder, amados hermanos, ir a la patria celestial. Somos ciudadanos, sí, si somos obedientes. Mire, quiero que vea conmigo, ¿quiénes no son ciudadanos? Vea, lea conmigo desde el verso 17 al 19 ahora. Por eso un ciudadano es aquel que está sometido, que es una persona activa de aquel estado, con derechos políticos y obligaciones, y que está sometido a las leyes de ese estado. Cristo vive. Verso 17, ¿qué dice, amados hermanos? Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí, diga conmigo, por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos. ¿De quién son enemigos? De la cruz de Cristo, no la de madera, sino de lo que el Señor pasó por nosotros. Y el fin de los cuales será, ¿cuál será el fin de ellos? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, ¿en qué piensan? En lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, hay una patria, hay un lugar que el Señor fue a preparar. Dice: hay moradas en la casa de mi Padre, hay lugar para todos. Voy a preparar ese lugar, y si les preparo ese lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo. Pero los va a tomar a todos, no, solo aquellos que, siendo ciudadanos obedientes a las leyes del reino celestial, a cada día se someten a Dios. Pero dice que andan muchos por ahí que solamente piensan en lo terrenal. ¿Cuántos, amados hermanos, van a la iglesia cristiana, vienen a estos lugares llamados templo, casa de Dios, y todavía su mente está en la tierra? Todavía piensan en obedecer más en la tierra que a Dios. Todavía, amados hermanos, quieren ignorar, mas no ignoran, quieren ignorar la palabra de Dios. Dicen que se van a ir al cielo, pero hay alguna noticia para usted: solamente los ciudadanos podrán estar en la patria celestial. Solamente los ciudadanos estarán en el lugar que Jesús fue a preparar.
O sea, solamente aquellos que son activos en el reino celestial. Estamos sobre esta tierra, pero no somos de esta tierra, somos peregrinos. ¿Cuántos son peregrinos en esta tierra? Solamente aquellos que son enemigos del sacrificio de Cristo Jesús, aquellos que no les interesa, aquellos que pisotean la sangre del Cordero, esos irán a la perdición. Y aquí lo acabamos de leer, amados hermanos. Aquellos que piensan en lo terrenal, están más preocupados en el vientre, dice, y piensan en lo terrenal. Oh, amados hermanos, pero usted y yo tenemos una patria celestial. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, pero debemos ser obedientes a las leyes del reino de los cielos. Está Dios sobre todas las cosas. Es menester obedecer, es mejor obedecer, es conveniente y recomendable obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánta gente en las iglesias dicen que se van al reino de los cielos, pero no obedecen a Dios? Hermano, si usted se considera ciudadano de la patria celestial, es porque es obediente a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos tienen un pie allá afuera, hermano? Los sábados se van a echar su cumbia, su reggaetón, la quebradita, ya las quiebran a las hermanas y ya luego vienen acá el domingo, gloria a Dios. Esas son personas que si no se arrepienten de sus acciones y se afirman, se van a ir a la condenación eterna. Perdón, suena duro, pero es una realidad. Pero si usted se afirma, amados hermanos, será una gran bendición al fin de la carrera. Yo le pregunto, ¿hay alguien que no sea de México, que no haya sido nacido en México? Hay un negrito allá, mire. ¿De dónde es usted, hermana? No, entonces sí es de México. Estoy hablando del país. Todos ustedes, digo, a excepción de un negrito que está allá colado, ¿verdad? Pero todos nacimos en México, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿México tiene leyes? ¿Sí o no? ¿Usted se somete a esas leyes? Pregunto, ¿usted se somete a esas leyes, sí o no? No, muchas veces no, hermano. Quizá en la mayoría sí, pero muchas veces no. ¿Cuántos de ustedes, estando el semáforo en rojo, se lo han pasado caminando? Es que voy deprisa, hermano Dani, allá mire, es el único. Allá otro también, hermano Rodrigo. Llegando a la casa nos arreglamos. Aleluya. Pero ve, hay leyes, ¿sí o no? Porque somos ciudadanos de este país. Usted y yo tenemos derechos. Oiga bien, hay personas que no son de este país y son residentes. No tienen los mismos derechos que un ciudadano. Por eso muchos de ellos, cuando dicen, yo ya voy a quedarme en este país, yo ya voy a radicar en este país, es más, yo ya tengo hijos en este país, me conviene naturalizarme, me conviene ser natural de este país, me conviene buscar la ciudadanía. Amados hermanos, ¿cuántos en la iglesia no decimos, yo me voy con Cristo Jesús? Pero sabe que Cristo Jesús fue a preparar lugar. Ese lugar es una patria celestial, pero solamente puro ciudadano entra ahí. Aquí, amados hermanos, si usted está aquí perdiendo su tiempo pensando que solamente va a ir de paseo, se equivocó de lugar. En este lugar, y conforme a la palabra, usted y yo debemos buscar obedecer las leyes de Dios para hacernos legítimos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso cuando el Señor nuevamente dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, hagan tesoros en el cielo.
El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipo: nuestra ciudadanía, más nuestra ciudadanía. Aquellos buscan lo terrenal, aquellos están pensando en lo terrenal, pero ustedes y yo, le dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, nuestra mente y nuestro corazón obedientes a las leyes de Dios. Tenemos una patria celestial, amados hermanos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? Ayúdenme a darle gloria a Dios por ello. Primero voy a preguntar algo antes de hablar. ¿Alguno de ustedes se ha cambiado el nombre legalmente? Qué bueno. Hay quienes dicen: no me gusta el nombre que me puso mi papá, mi mamá. Digo, tristemente, antes, hace muchos años, el que venía en el calendario, ¿verdad, hermanos? El que venía en el calendario. A mí de repente un señor en el pueblo, me recuerdo bien de él, Yito Villa le decimos. Él venía y me hacía burla. Digo, yo era un señor, pero él decía: yo nunca vi en el calendario. Después me decía de repente, igual que él, Yito Villa, tú trajiste Yito Villa. Digo yo, pues, ¿ese es nombre? Hay quienes de repente, amados hermanos, como venía en el calendario, y ya cuando están grandes: me voy a cambiar el nombre, dice. Déjeme decirle una cosa: usted y yo, amados hermanos, el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros. Y Dios quiere no que te cambies el nombre, por decirlo así, políticamente, sino que cambiemos de actitud, que cambiemos de mentalidad. ¿Cuánta gente está pensando más en lo terrenal? ¿A qué voy con esto? No es malo que tengas planes en tu familia, planes personales, no es malo. Lo malo es cuando pones todos tus planes en primer lugar y a Dios lo dejas en segundo lugar. Llegará el momento cuando hablamos que vamos a presentarnos delante de Dios y que vamos a ser juzgados, que de repente, amados hermanos, queremos ignorar lo que dice la Biblia, pero sabemos lo que dice la palabra del Señor. Nuevamente, el que persevere hasta el fin será salvo. Hay una patria celestial. Lo primordial que debe pasar por nuestra mente y nuestro corazón es que debo prepararme, estar preparado para la venida del Señor Jesús. Oiga bien, dice: si les preparo un lugar, vendré otra vez, dice el Señor. ¿Lo leímos o no? Voy a preparar lugar, y si les preparo un lugar, voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A todos queremos irnos al reino de los cielos, a la patria celestial, pero nuevamente ahí no se aceptan turistas. Ahí se aceptan ciudadanos responsables, obedientes a las leyes del reino de Dios. Por eso nuevamente el Señor decía, Juan decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Es tiempo que se sometan a las leyes de Dios. Amados hermanos, por eso, quienes no son los ciudadanos, aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que no son obedientes a las leyes del Señor, aquellos que piensan en lo terrenal. ¿Y quienes sí son ciudadanos? Aquellos, amados hermanos, que aman y que están agradecidos por la muerte, sepultura y resurrección del Mesías Jesús. Son aquellos que están aprendiendo a cada día más y más las leyes del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que dejes de hacer? ¿Qué quieres que, Señor, haga para tu obra? Dice el Señor: yo les voy a enseñar, yo les voy a instruir, yo les voy a corregir, yo les voy a redarguir. Para eso es mi palabra, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace un ciudadano activo. Si usted quiere ir a nuestra patria celestial, debemos ser obedientes de la ley de Dios. Y aquí está la ley de Dios, amados hermanos, la bendita y santa palabra de Dios.
Claro que para ser ciudadano se necesita la ciudad que ya esté preparada, ¿verdad, hermanos? Yo me recuerdo cuando veía un programa de pequeño y que oía Tangamandapio. Yo dije, se lo inventaron, pero sí existe Tangamandapio. Cristo vive, hermanos. Algunos dijeron amén. ¿Usted sabe que existe la patria celestial? ¿Usted sabe que existe la santa ciudad? ¿Usted sabe que el Señor Jesús no fue a perder el tiempo, fue a preparar lugar? Y que Él está en espíritu en medio nuestro. Él está aquí, merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Él cumple. Pero se necesita la patria preparada. Mientras tanto, usted y yo debemos ser obedientes a las leyes de Dios. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Somos obedientes cuando nos conviene. Yo se los he dicho muchas veces, y aunque parezca una grabadora o un cassette o un disco rayado, la palabra de Dios no es para que la adaptes a tu manera de vivir. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la vida del hombre se debe adaptar a lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Entonces yo le pregunto, sea sincero, ¿todos los que estamos aquí seremos ciudadanos de la patria celestial? Usted se conoce, como se lo he dicho, pero hermano, debemos ser obedientes. Para ser ciudadanos se necesita preparada la ciudad. Jesús dijo, yo voy a preparar. No dijo, ya la tengo preparada. ¿Sí lo leyeron conmigo? Voy a preparar. La pregunta es nuevamente, el Señor, cuando aquel lugar esté preparado, el Señor vendrá. ¿Sí o no? Lo leímos. Yo les pregunto, ¿el lugar ya está preparado? Cristo vive. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 8 al verso 10. Hebreos capítulo 11, verso 8 al verso 10. ¿Lo tenemos? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, oiga, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? Hermanos, ¿qué esperaba Abraham? Vea, el Señor le prometió una tierra y Abraham habitó en esa tierra, pero Abraham, su mentalidad no estaba en la tierra. ¿Qué quiere decir? Abraham no estaba en contra, si lo queremos ver conforme lo que leímos anteriormente, que Abraham no estaba en contra de la cruz de Cristo, del sacrificio del Mesías. Porque Abraham, amados hermanos, aunque habitó en la tierra, en tiendas, en la tierra prometida, Abraham estuvo en la tierra prometida, pero Abraham no estaba pensando en una tierra terrenal. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no sabía dónde iba y salió y habitó en la tierra prometida. Quizá pudo haber dicho, ya el Señor me cumplió, aquí está la tierra prometida. Pero Abraham no tenía su mentalidad en las cosas terrenales. Abraham estaba esperando la patria celestial.
Señor, gracias por esta tierra, gracias por lo que me da, pero no es lo que yo espero. Tú me prometiste una tierra, yo espero esa tierra, espero esa ciudad. Y murió. Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos, y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.